Esta causa comienza el año pasado por el fiscal Colombo. A partir de una denuncia anónima se informaban los allanamientos. El fiscal de Benito Pon quiso intervenir en la causa cuando advirtió que estaba denunciado, se inhibió. Cierto era que las personas que él investigaba, ya en causas anteriores incluso, habían sido socios de él, se han estado haciendo escuchas telefónicas directas incluso. Lo que sí yo lo anticipo es que las irregularidades que se detectaban en la fiscalía evidentemente podrían ser el reflejo de lo que pasaba en el juzgado también. Las causas se paralizaban y el fiscal no hacía nada, también puede haber una corresponsabilidad. Se va a ir determinando con el correr del tiempo y con las auditorías que se están haciendo en este momento ahí. Esas fueron tareas de inteligencia con la policía aeroportuaria coordinadas con fiscalía y casos resonantes, ya sean aquellos que se ha dispuesto el procesamiento, que dentro de lo que es una causa penal significa avanzar un paso más por la supuesta trata por explotación sexual en un lugar conocido donde actualmente está clausurado como Kilómetro de Oro. Somos 3 nada más los jueces federales de primera circunscripción en funciones en toda la provincia de Corrientes. Eso es un impacto fuerte en los juzgados del interior. El propio ministro Garabano de Justicia de la Nación ha dicho que los juzgados del NEA y del NOA, que son zonas fronterizas importantes en cuanto a estupefaciente, por estar frontera con Bolivia, con Paraguay, la cercanía con Brasil, o sea, también acá hasta Uruguay, o sea, en pocos minutos uno puede hacer 3, 4 países juntos, entonces es necesario dotar de recursos para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y también contra el tráfico de personas, ser víctima de estas redes o de estos cruces. En diciembre del 2007 concursé para el cargo de jueza jueza de instrucción correccional y de menores, Paso de los Libres, y desde diciembre del 2007 estoy acá, 10 años. Ser juez no significa dejar de ser persona, trabajador y ciudadano y tener que rendir cuentas de lo que uno hace. En realidad la denuncia es una denuncia anónima, que la puede hacer cualquiera, sí. Donde dicen que desde la Fiscalía Federal, que está a cargo del doctor Benito Pon, se estaría avisando a las personas que ejercen la prostitución, avisándole que iban a haber allanamientos o cualquier tipo de cuestiones vinculadas con una falsedad total y absoluta. Pero todo eso está preparado y armado como una operación de inteligencia. Cuando yo vi todo eso, que es una barbaridad, los fiscales federales o cualquier fiscal tiene y recibe generalmente muchísimas presiones, desde arriba y desde abajo. He recibido concretamente presiones. En el orden privado también recibí presiones. Recibí presiones de un exdiputado nacional, el doctor Rodolfo Martínez Llano, para que le inicie causa, busque la forma de complicar al gobernador de la provincia. Tampoco lo hice. Entonces, todas esas cuestiones me están cobrando ahora con una causa absolutamente armada. ¿Cómo pueden pensar que un fiscal federal, un hombre grande de más de 60 años, va a andar con los prostíbulos, en los prostíbulos? ¿Pero qué es esto? Es una barbaridad manifiesta. Y en esto me investigan a mí supuestamente por trata de personas. Sí. Supuestamente. Pero también investigan mis bienes, le investigan a mi mujer, a mi hijo, a mi familia toda. En esta misma causa también se allanó el estudio jurídico de un abogado, cuyo máximo pecado había sido que era defensor de proxeneta. Eso dice el tribunal. En la Procuración General han aparecido muchas personas con las secretarías estas creadas que están vinculadas a los servicios de inteligencia. Pretenden manejar a los fiscales para que hagan cosas que no deben. ¿Cómo yo voy a venir a traer a declarar a indagatoria a un señor donde no tengo elementos para hacerle? La justicia puede utilizar todos los mecanismos institucionales para investigar. Y entonces esto es lo que se hizo, utilizar para el mal. Pero lo que me duele es que en esto esté un fiscal, el doctor Carlos Schaffer, que debería poner un poco de claridad a esta historia. Está la denuncia desde el año pasado, por eso le digo, y yo no sé nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Terminamos de escuchar lo que alega e incrimina el fiscal general Carlos Schaffer, la propia jueza federal, y qué es lo que decía Benito Pon antes de que suceda lo que iba a suceder, su caída. Esto es el fiel reflejo de la opinión de la justicia. O luego vendrían
otras cosas más. Cuando el 16 de mayo del 2016, Paso de los Libres despierta con la noticia de la caída de Benito Pons por pertenecer a una organización criminal dedicada a la explotación de mujeres. Ese es el tema principal que incrimina la justicia a los personajes que vamos a decir quiénes son. Históricamente la ciudad de Paso de los Libres fue conocida por el tránsito de camiones, por el contrabando, por el narcotráfico de estos últimos años, desde el 90 para acá. Paso de los Libres nunca fue una ciudad santa. Paso de los Libres es una ciudad que se ha caracterizado por no tener empresas de relevancia, por no tener fábricas y por vivir prácticamente del empleo estatal, de ser de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, o de vivir del contrabando, del cambio de moneda y de lo que la gente se pueda llegar a rebuscar. Eso es Paso de los Libres. Durante años, durante décadas, esta ciudad se ha comportado con los prostíbulos como si fuera un boliche bailable más dentro de la ciudad. Durante la década del 70, cuando se apostaban los ejércitos del Regimiento Infantería 5, que tenía más de 1000 soldados constantemente, y el Regimiento 3 de Artillería, con otros tantos de soldados, estos lugares eran legales, eran lugares legalizados por la justicia, eran lugares que servían para contener a los soldados los fines de semana cuando salían de Franco. Durante la década del 90, con las nuevas leyes de proteccionismo, de la ley de trata, de la ley de esclavitud humana, de la prostitución, de la esclavitud sexual, se comenzó con un contraataque porque podría llegar a beneficiar un nuevo negocio en magnitudes sin precedentes. Un nuevo negocio en magnitudes sin precedentes. Así fue que se arma un guión incriminando al fiscal Benito Pons de ser el principal protector de los prostíbulos de Paso de los Libres. Por un lado tenemos a uno de los prostíbulos conocidos por toda la sociedad libreña, que es La Baliza. La Baliza fue regenteado históricamente por una mujer que supo hacer una fortuna que quedó a la vista con la solicitud del pedido patrimonial por parte del fiscal Colombo. Zoraida Brito, alias Sonia, conocida en el ámbito por Sonia. Eso sucedió durante décadas en Paso de los Libres. Después Sonia, con el paso del tiempo, lo trasladó a otras personas que podrían llegar a ser, como dice el expediente, Juan Shell y Mónica Alberti. Otro de los lugares, Kilómetro de Oro, un prostíbulo de bajo pelaje que era para más el borrachín de la noche que terminaba ahí tomando una cerveza y bailando cumbia y jugando con las chicas que estaban en ese lugar. Eso ya hace pocos días hubo un procesamiento para esas personas. Y por el otro lado tenemos a Roxy. Roxy fue lo que supo cosechar un tal Beto Sánchez, Nene Sánchez, conocido en el mundillo de la delincuencia, hoy con una condena, preso en el Chaco, por lavado de activos, o sea, lavado de dinero a raíz del narcotráfico. Es lo que dice la justicia. En el medio tenemos un motel, como hay varios moteles sobre la ruta 117. Tenemos el motel propio de Sonia Brites, tenemos el motel Contraseña, tenemos hoteles dentro de la ciudad que funcionan como lugares de tránsito de 1 hora, 2 horas para las parejas que quieren ir a tener sexo.
Conocido, el 26 de febrero, Hospedaje Gabriel. Tenemos un sinfín de lugares donde tendrían que estar todos metidos en la misma bolsa. Pero la justicia apuntó a uno solo, Hotel Momento, propiedad de Clelia Espada, ex mujer de Ricardo Aguirre, en copropiedad con su hijo Ricardo Gustavo Aguirre y José María Viero. De eso vamos a hablar, de lo que dice el expediente, de lo que dicen los protagonistas y de lo que realmente es. Porque es momento de sacarnos la careta y decir quién es quién y cómo funciona la ciudad de Paso de los Libres. Desde hacía más de 6 años, estos 4 libertinos a los que unía una equivalencia de riqueza y de gusto, habían pensado reforzar sus vínculos mediante una alianza en la que el libertinaje jugaba un papel mucho mayor que los restantes motivos que sustentan normalmente tales vínculos. Este es un libro de las 120 jornadas de Sodoma, del Marqués de Sade. Creo que es el fiel reflejo de una trama que hace 6 meses viene poniendo en atención constante a la ciudad de Paso de los Libres. El tema del presente trabajo periodístico de investigación exclusiva que llevamos adelante después de las rimbombantes informaciones publicitadas tanto a nivel local, provincial, nacional y ahora ya con una connotación internacional, nos vamos a abocar en este trabajo que lo vamos a presentar en este momento. Este libro podría llegar a ser el fiel reflejo de los argumentos escritos de una novela guionada por la Justicia Federal. Esto es parte de la documentación de los expedientes judiciales federales que componen este argumento de una novela que a raíz de la investigación periodística compleja que realizamos, podría poner claro sobre oscuro de las verdaderas intenciones que existen detrás de este guión, de esta novela. Vamos a ir a los personajes principales de la presente novela. Con el cambio de gobierno se sabía que iban a haber cambios de personajes. Iban a existir negocios que estaban anteriormente, con el anterior gobierno, en manos de otros actores. Eso era de esperar. Pero nunca se pensó que a pocos meses del cambio del nuevo gobierno, la justicia, adormecida por muchos años, iba a encarar de la forma en que encaró la lucha contra el delito organizado. ¿Cómo empieza esta película? Empieza con seleccionar meticulosamente los lugares de poder que iban a entorpecer los negocios de los nuevos actores dentro de la trama. La trama es un delito por demás sensible. Pasa
por la esclavitud moderna, la trata de personas. Para ese fin se necesitaba correr del tablero de ajedrez aquellos personajes de poder que podrían llegar a interferir en los nuevos posesionamientos de los nuevos patrones que vinieron a hacerse cargo del negocio o de los negocios. La Ruta 14, la ruta conocida como la Ruta Narco, un puente internacional que genera millones y millones de dólares diariamente, serían los objetivos principales de estos nuevos actores que en estos momentos armaron esta película. Comencemos con el principal actor de la película, que vendría a ser como uno de los integrantes de los 4 libertinos del libro del Marqués de Sade, la cabeza que organizaba una supuesta organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y a los dividendos obtenidos supuestamente de esa explotación sexual, convertidos en automóviles y en otras riquezas que supuestamente lavaban esos dividendos. Vamos a ocuparnos de Benito Pons, que era el fiscal federal a cargo de investigaciones relacionadas con delitos dentro de nuestra comunidad. Benito Pons llega al poder gracias a su amistad y compañerismo de compartir el mismo espacio político del ya extinto ex senador nacional, justicialista, peronista, Ángel Pardo. Pardo lo corona a su amigo y compañero Benito Pons con el cargo de fiscal federal. Benito Pons hace más de 20 y pico de años que ocupaba ese relevante puesto dentro del esquema de la justicia nacional, o sea, de la justicia federal. Benito tuvo en su vida la oportunidad de contraer matrimonio con una mujer oriunda de Paso de los Libres, Olga Viero. Con su padrino político, Ángel Pardo, Benito Pons tenía la libertad y la fortuna de ubicar a sus familiares dentro de puestos de poder. Así fue que Olga Viero se desempeñó por muchísimos años en un cargo inmovible dentro de la Administración Nacional de Aduanas. Era secretaria privada de todas las infinidades de administradores que anduvieron por esta ciudad. Su cuñado, hermano de la esposa de Benito Pons, José María Viero, ex comandante de Gendarmería, hombre que perteneció a lo más íntimo de aquel gobierno nefasto de Carlos Menem, donde se desempeñó como comandante de Gendarmería y también tuvo la posibilidad y también la fortuna de ser el jefe de custodio de ese presidente argentino. Ese es José María Viero, un hombre que si apretamos su nombre y apellido en Google vamos a tener infinidades de informaciones de todo tipo, de mutuales con grandes estafas que nunca se esclareció absolutamente nada, fundaciones con derroches de dinero que tampoco se esclarecieron, con un manejo social prácticamente como estamos acostumbrados en esta ciudad. Las mesas de café, con personalidades sociales, del alto extracto social de nuestra ciudad, eran un paisaje constante en cada verano. Después parece ser la persona
a que hoy en día se le echa toda la culpa de todos los males, de todas las ilegalidades, de la explotación sexual, del lavado de dinero, de estafa, de narcotráfico, de lo que se quiera llamar. Aguirre Automotores. Vamos a hablar del expediente. Vamos a ver qué dice el expediente. Vamos a desmenuzar esta cuestión. Por parte de la nueva gestión de justicia, tenemos a la nueva juez federal, Cristina Poser Penso, una chica o una mujer de 30 y pico de años, joven, para ocupar ese cargo, donde anteriormente se ha desempeñado más de 8 años como jueza de instrucción en los juzgados provinciales, jueza penal de instrucción, que parece ser que con su llegada a su nuevo puesto de subrogante dentro del juzgado federal, empezó a darse cuenta que esos 9 años que transitó por esta ciudad, haciéndose cargo de causas penales provinciales, nada le hacía sospechar de lo que, con un nuevo puesto en otra justicia que la federal, sí iba a quedar al descubierto. El objetivo principal era la cabeza de Benito Pons. Había que sacarlo del medio, cueste lo que cueste. Y ahí comienza el guión de esta película. Hoy en día ya son más de 5.000 fojas escritas por la justicia en el expediente de trata de personas. El incidente nace en el mes de mayo con una investigación de años de que no se hacía nada por parte de la justicia federal con respecto a la prostitución en la ciudad de Paso de los Libres. Benito Pons en este momento está siendo enjuiciado como protector de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. Mujeres que provenían de distintos lugares. Provenían de Misiones, provenían de Brasil, provenían de Entre Ríos y algunas otras que provendrían de Puerto Rico y quién sabe de qué otro lugar. Lo cierto es que se armó una causa, una mega causa, con repercusión a nivel nacional, como de una temible organización criminal dedicada al lavado de dinero y a la explotación sexual de mujeres. En lugares conocidos por toda la ciudad, porque qué asado de amigos que se reúnen una vez a la semana no terminaban en esos lugares. Es el caso de funcionarios de la propia Justicia Federal, que están sindicados por las propias víctimas, las mujeres que eran supuestamente explotadas sexualmente, que eran habitués y clientes, de esos lugares. Nadie quedó ajeno de conocer o de presenciar o de usar esos servicios que estaban al alcance de todo. Pero como la voz de la justicia y sus investigaciones parece ser que dio en la tecla y a partir de ahí se comenzó con un trabajo de querer hacer justicia, es lo que lleva hoy en día tramitado más de 5.000 causas, más de 60 personas involucradas, 26 personas imputadas entre perejiles, 2 mujeres detenidas desde el principio, 2 personas que no tienen ni siquiera para comer, como fueron la prisión indiscriminada de la señora Lidia Ábalos y Norma Lanata, que tuve oportunidad de visitarla cuando se alojaban en prefectura en condiciones paupérrimas,
deshumanas, que no tenían más que acudir a un boliche bailable que era La Baliza para tratar de al otro día llevar algo para comer a sus hijos. No, nadie quiere justificar absolutamente nada, pero si el peso de la justicia es realmente equilibrado, tendría que ser en toda su magnitud. Así fue que comenzó la organización criminal. Benito Pons, José María Viero, Ricardo Aguirre, Juan Schell, gente que durante meses cruzaban la aduana, tomaban café en el centro, paseaban por la ciudad, mostrando su opulencia económica. ¿No eran que eran tan peligrosos? ¿Qué pasaba con la justicia? Aguirre Automotores fue clausurado. Una agencia recientemente inaugurada con un capital que nadie hasta el momento, únicamente ellos sabrán de dónde provienen esos capitales. La justicia, no hay duda de que la justicia a través de su investigación, de personal de la policía aeronáutica, de seguridad aeroportuaria, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía de la provincia, las mismas chicas dicen en el expediente que eran clientes y que sabían de qué se trataba. Todos sabían de qué se trataba, pero de algo había que agarrarse. Así fue que Aguirre Automotores resultó clausurado, pero sus dueños siguieron circulando por la ciudad en total libertad, mientras que dos pobres mujeres se encontraban detenidas. También fueron imputados dos chicos que se dedicaban pura y exclusivamente a trabajar de conserje, como hay conserje en otros hoteles, que también, digamos las cosas como son, también funciona a puerta cerrada con grandes negocios, con grandes cosas que nadie sabe, porque Paso de los Libres no es una ciudad santa. Paso de los Libres se ha convertido, más allá de la capital nacional del carnaval, se ha convertido en la capital nacional del contrabando y del narcotráfico. La Ruta 14, la ruta del narcotráfico, el puente, el lugar de los contrabandos. Eso nadie mira, nadie mira, nadie ve. Entonces, si la justicia quisiera hacer un trabajo prolijo, serio, responsable, creo que tendría que cerrar el puente y cercar la ciudad. Más de la mitad de los que ostentan y andan en vehículos 0 kilómetros y de alta gama, es cuestión de mirar atrás para que diga Aguirre Automotores. Policía Federal, ex jueces, abogados, gentes de dinero, sin dinero, contrabandistas. Todos tuvieron la oportunidad de que Ricardo Aguirre, hoy preso por otra causa, después de que la justicia le haya dado la libertad a través de una exhibición de prisión, porque no corría riesgo de entorpecer la investigación, porque no corría riesgo de fuga, hoy en día, por otra causa de lavado de dinero, cayó en desgracia, está detenido, está preso. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué hablamos? ¿No será únicamente una pantalla mediática con operaciones de prensa involucrándolo al gobernador? Salido esas grabaciones del propio juzgado, según la fuente que manejamos, para tratar de planchar a los dos jueces federales que están compitiendo en el Senado de la Nación, para planchar, para ligarlo a Fresneda, Gustavo Fresneda, uno de los candidatos que se lo relaciona directamente con ser candidato al gobernador, y Carlos Silverstein, el otro candidato que se trató de mancharlo como que es el candidato de Martínez Llanos. Martínez Llanos
fue el personaje después de la muerte de Ángel Pardo que se hizo cargo de todos los negocios dentro de las instituciones públicas del Estado. Entre ellos es de Vox Populi, de que Martínez Llano maneja ciertos jueces de la provincia federal, maneja empleados, sus familiares, como José Mora Araujo, que figura en el expediente, con sus amigos como Dionisio Velasco, uno de los imputados, es de conocimiento público de sus andanzas dentro de la ciudad de la noche, y sindicado como clientes de los prostíbulos que hoy en día se trata de enjuiciar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crimen, de organizaciones criminales? ¿Estarán todos metidos dentro de la misma bolsa? ¿O vamos a sacar a ciertos jugadores de la cancha para que vengan otros jugadores controlados por nosotros, la nueva administración de justicia, para seguir con los negocios millonarios? Cuando una justicia se dedica a meter preso, a utilizar los recursos del Estado, aquellos que fuman un porro, pero no miran cuando pasan los camiones con 4.000 y 5.000 kilos de marihuana por nuestra ruta. Una justicia que incrimina a gente por pasar un pollo congelado de Uruguayana por la aduana, pero no mira los camiones que pasan por el costado con millones de dólares en contrabando. Una justicia que la gente poco cree. Por eso la publicidad mediática, por eso la prensa que se hace eco de lo que dice la justicia, porque es más creíble el periodismo que la propia institución de la justicia. Esto es lo que tenemos para decir en esta primera parte. Vamos a seguir viendo cómo sigue esta película. Una película mal armada, una película guionada desde Buenos Aires por Marcelo Colombo. Un fiscal federal de corriente que no conoce la ciudad, que no sabe quién es quién. Un fiscal general como Carlos Schaffer, que se habla de que estuvo internado en un psiquiátrico en Paraguay, imputado su designación como fiscal federal, sí, por la Comisión de los Derechos Humanos. Todo esto se tendría que saber. Todo esto se tiene que saber. ¿Quién es quién? Esto es una película que no tiene final, con actores que todavía no empezaron a aparecer. ¿Cómo terminarán? Más del 80% de los profesionales juristas libreños opinan que es una barbaridad esta causa, de que se va a caer a pedazos, de que no hay relación del Roxy con la baliza ni la baliza con el momento, que nunca se conocieron las chicas con Benito Pon, nunca habló la encargada de la baliza con Ricardo Aguirre, ni Kilómetro de Oro tenía injerencia dentro de los negocios de la prostitución. ¿Cómo es? Nosotros que vivimos acá, que caminamos la calle, que nos malcriamos dentro de esta sociedad, la sociedad del carnaval, la sociedad de la costanera, la sociedad de la exposición pública de los bienes que la gente puede obtener. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es quién? ¿Sabrá la justicia esclarecer realmente esta cuestión? ¿O acá no pasa de cambios de jugadores con una administración de justicia federal que se podría llegar a convertir en más peligrosa de la que se trata de enjuiciar hoy en día? Benito Pon llora porque lo único que le interesa es su jubilación por los malos servicios prestados cuando fue fiscal. Una jueza que ya no está, de Santo Tomé, Mabel Borda, no era cómplice, según como dice
el fiscal Schaffer, ¿no sería cómplice también el juzgado? ¿No se tramitaba esa causa en la Secretaría número 2, donde está José Mora y Araujo, que con sus amigotes durante muchísimos años manejaron a piacere a la justicia federal? Donde únicamente tenían injerencia aquellos amigos que compartían la misma mesa, las mismas partuzas, donde traían a las chicas de Roxy, que todos saben, a las piletas a orillas del Yatay, en mansiones de señores adinerados. ¿De qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿No será una pretensión del monje negro de Martínez Llano para que la señora jueza subrogante, titular del juzgado de Goya, se quede titular en la ciudad de Paso de los Libres y maneje y siga manejando los negocios de los anteriores? Son preguntas que se lo vamos a hacer a ellos, a cada uno de ellos. Porque Paso de los Libres es imposible erradicarla con la herramienta de la justicia de lo que fue creada para ser. Una ciudad sin destino. Que lo único que importa es cuánto tenés en el bolsillo, en qué auto andás. No importa en qué andás o cómo obtuviste. Importa cuánto tenés en el bolsillo. Esta es la primera parte de este informe. La semana que viene tendremos el segundo. Buenas noches.